Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. No sé en qué momento mi vida se convirtió en esta maraña de sospechas y silencios, pero todo empezó con un hallazgo tan absurdo como inquietante. Unas manchas en el suelo y una toalla rota en un cuarto donde nadie más entraba, excepto yo y 2 personas más. Trabajo desde hace 7 años como mayordomo en una casa grande en la colonia del Valle, una de esas con portón eléctrico, cámaras de seguridad falsas y árboles que ya tapan el número de la fachada. La señora Silvia, la dueña, tiene 70 años, vive sola desde que murió su esposo y mantiene una rutina rigurosa. Misa los domingos, tintorería los miércoles y cita con su podóloga los viernes. Durante el día, la casa parece otra. Hay 2 empleadas domésticas, Elvia y Marisela, que se encargan de todo. Ellas cocinan, lavan, cuidan las plantas y se retiran cerca de las 7. Yo entro a las 6 de la mañana y salgo a las 8 de la noche. Nunca me había metido en problemas. Hasta esa tarde. Era un martes. Recuerdo que el cielo estaba denso, con ese calor pegajoso que anuncia lluvia, y yo tenía la cabeza hecha un nudo porque la señora me había pedido que revisara el calentador del cuarto de servicio. Según ella, Marisela se había quejado de que no funcionaba bien. Bajé con desgano al sótano. Pasé el pasillo angosto que olía a humedad y abrí la puerta con mi copia de la llave. Lo primero que me golpeó fue el silencio. Nadie usaba esa habitación más que para guardar productos de limpieza y algunas cobijas viejas. La ventana estaba entreabierta. En el suelo, cerca del fregadero, noté unas marcas oscuras, como si alguien hubiera arrastrado algo húmedo desde la puerta hacia la pared. Me agaché. Era sangre. No mucha, pero suficiente para erizarme la piel. Me incorporé rápido, giré la vista y vi que la toalla que colgaba junto al lavabo estaba rasgada, como si la hubieran jalado con fuerza. En la esquina, al lado de la lavadora, también había una especie de huella mal formada. Me acerqué más. Era como la pisada de alguien que llevaba calcetas empapadas en algo espeso. No toqué nada. Cerré la puerta con llave y me fui directo con la señora Silvia. ¿Ha notado algo raro en el cuarto de servicio?, le pregunté con cuidado. ¿Raro cómo?, dijo sin levantar la vista del noticiero. Hay manchas, puede que sea sangre. La señora no respondió de inmediato. Cambió de canal, cruzó las piernas y finalmente me miró con esa expresión que siempre me hace sentir como si estuviera exagerando. Seguro fue una de las chicas que se cortó y no dijo nada. Ya sabes cómo son. No insistí. No era mi lugar cuestionar, pero algo dentro de mí me decía que no debía dejarlo pasar. Esa noche, antes de irme, revisé las cámaras de seguridad. Claro que eran de adorno, como en muchas casas viejas de la zona. La señora las tenía solo para disuadir. No había forma de saber quién había estado allí y cuándo. Así que al día siguiente, muy temprano, esperé a que Marisela llegara para preguntarle discretamente. ¿Todo bien con el cuarto de servicio?, dije, como quien no quiere la cosa. Ella se quedó quieta, bajó la mirada y en lugar de responder dijo, ¿por qué lo pregunta? Por nada, solo que me mandaron a revisar el calentador y vi unas manchas raras. Ah, dijo, y se fue sin decir más. Ese me molestó. Marisela no era así. Siempre tenía una palabra de más, hasta para quejarse, y ahora su silencio me pesó más que cualquier explicación. Esa misma tarde me quedé un poco más de mi horario. La señora había salido con su sobrina y no volvería hasta la noche. Aproveché para revisar el cuarto otra vez. Entré con guantes, cerré la puerta y prendí la luz del techo, una lámpara fluorescente que zumbaba cada cierto tiempo. Las manchas seguían ahí, secas. En la esquina, encontré lo que parecía una uña rota. También había un pedazo de cinta adhesiva pegado en el zoclo, como si hubiera sostenido algo contra la pared. Me detuve frente al closet. Siempre había estado cerrado, con llave, pero esta vez
Estaba entreabierto. Lo abrí lentamente. Estaba casi vacío, excepto por una caja de cartón sin tapa, donde había varias prendas viejas, un par de guantes de látex y una libreta pequeña de tapas negras. La abrí. Las primeras páginas estaban llenas de listas, mandados, horarios de comida, tareas del hogar. Pero al avanzar, encontré algo perturbador. Dibujos. Bocetos mal hechos de una figura femenina acostada en el suelo, con marcas rojas sobre el cuerpo. Notas escritas a mano que decían cosas como: no volver a hablar de esto, el piso no se limpia bien, ella se cayó, eso diré si preguntan. Guardé la libreta en mi mochila y salí. Esa noche no dormí bien, y lo peor es que al día siguiente, Elvia no se presentó a trabajar. Me dijo que tenía una cita en el IMSS, que llevaba días sintiéndose mal, comentó Marisela mientras trapeaba la entrada. ¿Te lo dijo anoche? No, me mandó un mensaje muy temprano. La señora Silvia no parecía preocupada. Dijo que Elvia siempre había sido delicada. Pero a mí me pareció muy extraño que justo después de encontrar todo eso en el cuarto, desapareciera. Pasaron 3 días. Elvia no regresó ni contestó llamadas. La señora contrató a otra muchacha, una tal Rebeca, y se comportó como si nada. Cuando me atreví a sacar el tema, me cortó en seco. Esa mujer ya tenía tiempo con problemas, no es asunto tuyo. Pero sí era. Lo supe el sábado, cuando revisé la libreta con más detalle. En una página había una anotación. Me trae cosas raras en su bolsa. Siempre se queda después que yo. Ya no me siento segura. No confío en ella. Esa M solo podía ser Marisela. Decidí hablar con ella directamente. El lunes, mientras desayunábamos en la cocina de servicio, le mostré la libreta sin decirle nada. Marisela la miró, cambió de color y luego dijo con voz seca: ¿dónde la encontraste? En el closet del cuarto de servicio. Ella no respondió, solo se levantó, dejó el plato a medio comer y se fue. Esa fue la última vez que la vi. Marisela no volvió. La señora Silvia dijo que se había ido sin avisar, como muchas lo hacen, pero algo en su forma de decirlo me hizo dudar, como si supiera más de lo que admitía. Revisé la libreta de nuevo. Una de las últimas páginas decía: si algo me pasa, fue ahí. No confíes en nadie, ni en ella. A las 2 semanas, la señora cambió la cerradura del cuarto de servicio y me dio una orden directa. Ese cuarto se clausura. No hay razón para seguir usándolo. Lo que haya pasado ahí, que se quede ahí. Intenté olvidarlo, lo juro. Pero el lunes pasado, mientras buscaba un escurridor en el armario del patio, encontré, envuelto en una bolsa negra, un zapato de mujer, sucio de barro seco. No era de ninguna de las nuevas chicas. Y dentro del zapato, arrugado como si lo hubieran empujado con fuerza, un ticket del Oxxo fechado hace más de un mes. Comprado a las 8:35 de la noche. Elvia salió ese día a las 7. Nadie la vio después. Nadie, excepto la señora Silvia y Marisela. Yo tampoco he dicho nada. Pero cada noche que me quedo solo, pienso en esa libreta, en esas huellas, en el closet. Y me repito a mí mismo lo que dijo la señora: lo que haya pasado ahí, que se quede ahí. Pero yo no puedo, porque cada vez que barro el pasillo que conecta con el cuarto de servicio, veo que alguien ha dejado la puerta entreabierta, y sé que fui yo quien puso llave. Trabajo en una de esas casas donde todo huele caro. Piso de mármol, cocina con electrodomésticos europeos, techos altos y cortinas gruesas que no dejan pasar el polvo ni la verdad. La señora Alicia me contrató hace más de 4 años para cuidar a sus hijos, limpiar la casa y ayudar con la comida. Vivía en la misma propiedad, en un cuarto aparte, detrás del patio de servicio. Tenía mi propio baño, una litera angosta y una ventana que daba directo al muro de la casa de atrás. Nada del otro mundo, pero tenía agua caliente, señal de celular y un sueldo que, aunque no era espectacular, me alcanzaba para mantener a mis papás allá en Pinal de Amoles. Desde afuera, todo parecía perfecto.
La casa estaba en el fraccionamiento más exclusivo de Juriquilla. Puros vecinos con camionetas nuevas, guardias que saludaban con sonrisa forzada y calles donde los árboles se podaban con nivel de escuadra. Por dentro las cosas se sentían diferentes. Mi jornada era larga. Comenzaba a las 6:30 de la mañana y a veces no terminaba hasta pasada la medianoche. Cuidaba a los gemelos de 6 años, Sebastián y Nicolás. Los recogía de la escuela, les daba de comer, los bañaba y en las noches contaba cuentos. Cuando el señor Arturo, el esposo de la señora Alicia, estaba en casa, la tensión subía. Era un hombre seco, de esos que miran con desdén incluso cuando están de buenas. Nunca me habló por mi nombre, siempre me decía, la muchacha. Las otras 2 empleadas que trabajaban conmigo no duraron mucho. En mis primeros 6 meses vi irse a 2 cocineras y una mujer que ayudaba con la plancha. La última se llamaba Mireya. Duró menos de 3 semanas. Un día dijo que no se sentía cómoda, que se iba. Esa misma tarde se cayó por las escaleras de servicio. Se fracturó la cadera. Tuvo que salir en ambulancia. La señora Alicia juró que había sido un accidente, que Mireya era torpe y que a ella le daban miedo las escaleras desde antes. Yo estuve ahí. La escalera no tenía ni una gota de agua, ni una cáscara, nada. Simplemente se cayó. Pero bueno, uno en este trabajo aprende a no hacer muchas preguntas. Un año después, cuando me atreví por primera vez a decirle a la señora que quería irme, que extrañaba a mi familia, que quería estudiar enfermería en San Juan del Río, su cara cambió. Se quedó quieta, con la cuchara de madera en la mano, como si estuviera decidiendo algo. Luego sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue una de esas que uno ve cuando el perro de la casa gruñe con el hocico abierto, pero aún no muerde. ¿Renunciar? ¿Y cómo crees que vamos a hacer sin ti? Los niños te adoran. Te has vuelto parte de la familia. Le dije que podía quedarme unas semanas más, hasta que encontrara a alguien que me reemplazara. Esa misma noche, saliendo del supermercado al que iba cada miércoles, un coche me atropelló. No me rompió nada, gracias a Dios, pero me dejó un hematoma en la pierna derecha que me duró meses. El conductor se dio a la fuga. Nunca lo encontraron. La señora Alicia fue muy cuidadosa durante mi recuperación. Me trajo medicinas, me sirvió el desayuno un par de veces, me trató como si de verdad me quisiera, pero no me dejó irme. Pasaron 2 años. Me resigné. Pensé, ya ni modo, al menos tengo techo y comida. Pero todo cambió cuando conocí a Emiliano. Era chofer de una de las casas vecinas. Nos cruzamos varias veces en la entrada del fraccionamiento y empezamos a hablar. Él también era de un pueblo en la sierra. Me hacía reír. Me traía tamales los lunes. Me decía que yo merecía más que estar encerrada en esa casa con patrones que ni siquiera se sabían mi apellido. A los 2 meses me propuso que nos fuéramos juntos a León, que él tenía familia allá, que podríamos empezar de cero. Dije que sí. Esa tarde, antes de irme a dormir, le dije a la señora Alicia que me iba, que de verdad me iba. Su rostro cambió. No gritó, no lloró. Solo me dijo, qué pena, ya te considerábamos parte de la familia. A la mañana siguiente, Emiliano no llegó. Lo llamé, le escribí. Nada. A mediodía, el portero del fraccionamiento me dio la noticia. Lo habían encontrado muerto en su coche, en el estacionamiento de un centro comercial. Asfixia. Las ventanas estaban cerradas y el motor encendido. Dijeron que probablemente se durmió con el aire prendido y se intoxicó. Pero yo lo conocía. Emiliano no hacía esas cosas. Nunca se dormía en el coche. Yo lloré en silencio. No dije nada. Volví a limpiar los pisos. Volví a cambiar pañales. Volví a fingir que no sabía nada. Intenté renunciar de nuevo una semana después. Me tomé valor, escribí mi carta, la imprimí en una papelería del centro. La metí bajo la puerta del despacho del señor Arturo. A los 2 días, mientras estaba lavando los platos, me corté el dedo con un cuchillo que no había dejado yo. Era un cuchillo que no pertenecía a la cocina, uno viejo, oxidado. La herida se infectó.
Estuve con fiebre 3 días. No me llevaron al hospital. La señora Alicia me puso vendas y antibióticos. Me cuidó. Otra vez. Después de eso, me rendí. Las cosas siguieron igual por meses, hasta que un día escuché algo que no debía. Eran como las 11 de la noche. Los niños dormían. Yo pasaba por el pasillo cuando escuché al señor Arturo hablando por teléfono en la biblioteca. No cerró bien la puerta. Solo escuché unas palabras. Si vuelve a intentarlo, ya sabes qué hacer. No podemos dejarla ir. Ella vio lo de Emiliano. Ya entendió. Me paralicé. Volví a mi cuarto sin hacer ruido. Guardé mis cosas, padres por si me pasaba algo. La escondí bajo mi colchón. Durante semanas planeé mi huida. Sabía que si lo decía, si lo intentaba por la vía normal, algo me pasaría. Sabía que esos accidentes no eran casualidad. Mireya, Emiliano, yo. Todos lo intentamos. Nadie salió ileso. Así que hice lo que nunca había hecho. Mentí. Le dije a la señora que tenía cita médica en el IMSS, que era por un tema de gastritis, que regresaría en la tarde. Tomé solo una mochila y caminé hasta la caseta de vigilancia. Saludé a los guardias con mi mejor sonrisa. Salí por la puerta grande. Nunca más regresé. Me refugié con una amiga en otra ciudad. Cambié de número. Mis papás no sabían qué había pasado, solo que estaba viva y bien. Una semana después, la señora Alicia llamó a mi mamá. Le dijo que yo había desaparecido, que estaban preocupados, que me querían como a una hija. Hoy escribo esto desde un cuarto prestado en una vecindad. Trabajo en una lavandería, gano la mitad, duermo mal, pero estoy viva y sé que no fui la única. Porque hace 2 días una mujer con bata blanca y ojeras profundas entró a la lavandería. Tenía una cicatriz en la mejilla y un aire de haber visto cosas que no se cuentan. Me miró fijamente y dijo: «Tú también trabajaste con la señora Alicia, ¿verdad?». No respondí, pero ella asintió, como si ya supiera. Nosotras nunca renunciamos, solo escapamos, y algunas no lo logran. Soy Griselda, y esto que voy a contar no se lo he dicho a nadie más que al psicólogo del DIF cuando me rescataron, ni siquiera a mi hermana, porque no se puede decir algo así en voz alta sin sentir que lo estás reviviendo todo otra vez. Pero hay cosas que si no se cuentan, se te pudren adentro, y yo no quiero seguir cargando con ese olor. Hace 5 años, cuando tenía apenas 16, llegué a trabajar como empleada doméstica a una casa en la colonia campestre Churubusco, en la Ciudad de México. No era la primera vez que trabajaba en una casa ajena. Desde los 14 mi mamá me mandó a ayudarle a unas vecinas con sus niños. Pero esto era diferente. Esta era una casa grande, de esas con cochera automática y 2 tinacos en la azotea. La señora que me contrató se llamaba Marta, una mujer de voz dulce pero ojos fríos. Me entrevistó en su sala, con un café en la mano y una sonrisa bien ensayada. «Aquí vas a estar mejor que en tu casa», me dijo. «No vas a pagar renta, te vamos a dar tus comidas y solo necesitas encargarte de la limpieza y de la cocina. Nada de niños ni mandados complicados». Me pareció justo. La casa estaba limpia, con olor a incienso caro, y la señora parecía amable. Acepté sin pensarlo. Al principio todo fue normal. Me dieron un cuartito chiquito al fondo del patio, con cama, baño y una tele vieja. Me levantaba temprano, limpiaba los pisos de mármol, lavaba la ropa en una lavadora industrial y preparaba las comidas según un menú que me dejaban pegado en el refrigerador. Pero a los pocos días empezaron las reglas nuevas. Hay áreas donde no debes entrar, sobre todo el sótano. Ese espacio es privado, me advirtió la señora Marta, mientras me señalaba una puerta con una cerradura gruesa que daba a unas escaleras. No le di importancia. Pensé que tendrían cosas de valor o documentos. A mí no me interesaban. Pero una noche, mientras limpiaba la sala, vi salir al señor de la casa por esa misma puerta. Era un hombre robusto, con la camisa abierta hasta el pecho, y siempre olía a sudor rancio. Llevaba un plato en la mano, cubierto con papel aluminio. Cuando me vio, se detuvo y me clavó la mirada como si yo fuera un perro que se había soltado.
Tú no viste nada, dijo. Pasaron semanas sin que nadie mencionara el sótano de nuevo. Pero todas las noches, a la misma hora, veía a alguno de los señores bajar con platos cubiertos o botellas de agua. Y al día siguiente, los trastes regresaban sucios. Yo los lavaba sin hacer preguntas. Una noche, mientras tallaba un vaso con una sustancia espesa y rojiza pegada al fondo, sentí que algo no estaba bien. Olía raro, como cobre, como metal. Pero volví a guardarlo y seguí trabajando. No era mi problema. Hasta que un día me despertaron a las 3 de la mañana. Marta y su marido estaban en la puerta de mi cuarto. No tocaban, solo estaban ahí parados. «Se te acabó la etapa de confianza», me dijo ella. «A partir de hoy vas a ayudar con otras cosas». No entendí al principio. Me dieron una cubeta, una escoba, unos guantes y me ordenaron bajar al sótano. «Vas a entrar y vas a limpiar, nada más. No hagas preguntas, no hables, y cuando termines, tocas la campanita». La campanita era un fierro colgado del techo, oxidado, con un cordón amarrado. Bajé las escaleras con las piernas temblando. El aire ahí abajo era espeso, sin ventilación. Una mezcla de orines, humedad y moho viejo. La luz era tenue, una bombilla amarilla colgando de un cable largo. No había ventanas. Solo una habitación sin acabados, con el piso de cemento, y en el fondo, una puerta de reja. Y detrás de esa reja, una mujer. Estaba sentada en el suelo, con la cabeza entre las piernas. Tenía las muñecas vendadas, los pies descalzos, y el cabello sucio le cubría la cara. No se movió cuando me vio. Yo me quedé congelada. «Límpiale su cubículo», me ordenó Marta desde arriba. «Tiene visitas mañana». Visitas. Nunca supe su nombre. Nunca la escuché hablar. Cada vez que bajaba a limpiarle su espacio, una vez cada 3 días, ella seguía en la misma posición. Solo una vez me miró. Tenía los ojos apagados, como si ya no supiera que estaba viva. Intenté preguntar, pero la respuesta fue un encierro. Me sacaron de mi cuarto y me dijeron que, por bocona, ahora viviría abajo también. Desde ese día, dormí en el sótano. A mí no me encerraban con reja, pero me dejaron un catre a un lado de la celda. Me quitaban el celular por las noches, no podía subir al piso de arriba sin permiso y me prohibieron hablar con la mujer del fondo. Pero cada noche, cuando todos dormían, yo me le acercaba en silencio. Le dejaba un pan, le hablaba bajito. No respondía, pero un día estiró la mano. Me la puso sobre el brazo. Tenía los dedos huesudos, fríos, como si llevara años sin tocar a otro ser humano. Pasaron semanas así. Yo trabajaba de día, limpiaba, cocinaba, me hacían llevar platos a personas que no conocía, hombres que venían de noche, con bolsas grandes y relojes brillosos, y dormía en el sótano. La mujer cada vez estaba más débil. Le salieron llagas en las piernas. Yo hacía lo posible con los pocos insumos que me daban, pero no era suficiente. Una noche, mientras le ponía una toalla húmeda en la frente, me susurró algo. «No dejes que te encierren». Eso me sacudió. Nunca la había escuchado hablar. La miré directo a los ojos y vi que algo en ella se había reactivado, como una chispa. Esa misma semana llegó un cliente nuevo. Yo no los conocía, pero los señores decían cliente como quien habla de una renta. Era un tipo joven, con ropa de marca, pero con una mirada podrida. Bajó al sótano acompañado por el señor de la casa. Yo me escondí detrás de unas cajas. El tipo preguntó si la chica estaba disponible. Marta dijo que la de la celda ya no servía, pero que tenían una nueva. Entonces supe que hablaban de mí. Ese fue el punto de quiebre. Esa noche no dormí. Planeé todo en silencio. Al amanecer, mientras todos dormían, tomé el duplicado de las llaves que había visto colgado cerca del calentador. Abrí la reja. La mujer apenas podía caminar, así que me la eché al hombro como pude. Subí por las escaleras sin hacer ruido. Abrí la puerta trasera de la cocina y corrimos, o más bien, tropezamos, por la calle. Ni siquiera llevaba zapatos, me sangraban los pies. Llegamos hasta una tienda de abarrotes que abría desde temprano.
Ahí pedí ayuda. Llamaron a la policía. A los dueños de la casa los arrestaron. Encontraron cámaras escondidas en el sótano, videos, un archivo de clientes. No sé hasta dónde llegó todo. Solo sé que la mujer que vivía encerrada tenía más de 3 años desaparecida. Su familia la creía muerta. Yo estuve en un refugio por 1 año. Aprendí costura, cocina profesional y terminé la prepa abierta. Hoy vivo en Iztapalapa, en un cuarto propio. Trabajo en una fonda. No es lujoso, pero tengo ventana y cama. Y cuando escucho pasos en la escalera, sé que puedo ponerle seguro a la puerta desde adentro, porque ya nadie me hace vivir en un sótano. Mi nombre no importa, porque ya no sé cuál es. He tenido tantos en tan poco tiempo que a veces, al escuchar uno nuevo, tardo en saber si están hablándome a mí. Esta es la historia de cómo terminé atrapada en algo que parecía una oportunidad, pero resultó ser una condena disfrazada. Todo empezó en Ciudad Nezahualcóyotl, donde vivía con mi hermana menor en un departamento de lámina y ladrillo que apenas aguantaba la lluvia. Mi madre murió cuando yo tenía 16 y desde entonces me tocó hacerle de todo: hermana, madre y a veces hasta padre. Mi primer trabajo formal fue como empleada doméstica en Las Águilas, al poniente de la Ciudad de México. Casi 2 horas en combi desde mi casa, pero pagaban bien. Ahí conocí a otra muchacha llamada Evelia, originaria de Michoacán. Ella me habló de un contacto que tenía trabajos más fáciles y mejor pagados para las que, como nosotras, no teníamos estudios ni papeles en regla. Evelia nunca fue muy abierta, pero cuando me vio contar los billetes y separar la mitad para pagar la renta atrasada, me dijo: si de verdad quieres salir de aquí, te puedo recomendar. No pregunté demasiado. A veces es mejor no hacerlo. 1 semana después, Evelia me llevó a una dirección en la colonia Clavería. Era una casa grande, vieja, pero bien cuidada. Tenía esas rejas blancas oxidadas y un portón verde de lámina. Adentro me recibió una mujer que se hacía llamar Doña Berta, una señora de unos 60 años, delgada, con cabello perfectamente peinado hacia atrás. Su voz era dulce, pero sus ojos estaban muertos. Lo noté en cuanto me ofreció café. Aquí no se le hace daño a nadie, dijo. Solo ofrecemos oportunidades para muchachas como tú. Dijo que era una agencia privada que ayudaba a colocar empleadas domésticas en casas de personas de alto perfil, políticos, empresarios, embajadas, y que, para protegernos, nos daban nuevas identidades. Nada de redes sociales, nada de usar el teléfono. No se trataba de esconderse, sino de pasar desapercibida. El contrato, según ella, era de palabra. Si aceptaba, no podría regresar por lo menos en 6 meses. Yo estaba desesperada. A la semana siguiente, me entregaron mi nueva identificación. Ahora me llamaba Leticia Ramírez González, originaria de Saltillo. Me dieron una CURP, un INE y hasta una cartilla de vacunación falsa. Todo parecía perfectamente legal. Me sorprendió lo rápido que consiguieron todo. Me mandaron a una casa en Lomas de Chapultepec. La dueña, una señora francesa casada con un abogado mexicano, era amable, pero reservada. Cuidaba a sus 3 niños y limpiaba como cualquier trabajadora. La paga era generosa y puntual. Hasta ahí, todo iba bien. Pero algo no cuadraba. La primera vez que supe que algo andaba mal fue cuando vi a otra muchacha como yo, bajando por las escaleras traseras con una maleta en la mano. Era de Veracruz, según me dijo, pero al preguntarle su nombre, titubeó. Mariana, bueno, ahora me dicen Mariana. Fue entonces cuando entendí que yo no era la única con una identidad nueva. Empecé a fijarme más. Algunas veces llegaban camionetas negras por la madrugada. Mujeres bajaban, nunca decían nada. Algunas lloraban. Una vez vi cómo a una la subieron a un coche con los ojos vendados. Cuando intenté preguntarle a Doña Berta, su respuesta fue seca. Tú trabaja y no preguntes. Las llamadas de mi hermana estaban prohibidas.
Solo podía escribir cartas que supuestamente eran entregadas por una asistente de la agencia. No tenía manera de comprobarlo. Empecé a sentirme prisionera en una casa con paredes de oro. Dormía en una pequeña habitación junto a la cocina, sin ventanas. Cada tanto, llegaban visitas extrañas a la casa. Hombres trajeados que no se presentaban, solo saludaban con la mirada. Una noche, después de un evento, escuché una conversación entre el patrón y un hombre que no conocía. Mencionaban mover a las nuevas y evitar que hablen con los vecinos. Me escondí detrás de una puerta y grabé lo poco que pude con un celular viejo que había logrado esconder entre mis cosas. A los días siguientes me cambiaron de casa. Ahora estaba en Jardines del Pedregal, una casa aún más grande, con cámaras en todos los rincones. La señora que vivía ahí apenas salía de su habitación. El señor tenía fama de ser asesor de seguridad para el gobierno, pero nunca me decía exactamente qué hacía. Solo me pidió que no hablara con nadie fuera del personal. Fue en esa casa donde conocí a Mayela, otra empleada doméstica, joven como yo, de Oaxaca. También tenía una identidad falsa. Cuando me confesó que su nombre real era Margarita, lloró. Me dijo que había intentado irse una vez, pero que la agencia la regresó. Estaba marcada. En su brazo tenía una cicatriz rara, circular, como si le hubieran quemado la piel con algo caliente. A nosotras nos pueden desaparecer sin dejar rastro, me dijo una noche, mientras lavábamos los trastes. Ni siquiera existimos oficialmente. La paranoia empezó a crecer. Veía camionetas pasar 2 veces al día por la calle, siempre las mismas. Personas que me observaban desde la reja. Una noche me despertaron unos golpes en la puerta de servicio. Era Margarita. Traía una mochila y los ojos llorosos. Me dijo que pensaba escaparse. «¿Y si nos matan?», le dije, pero ella ya estaba decidida. No volví a verla. Al día siguiente pregunté por ella. Me dijeron que la habían reubicado, que no me preocupara. Intenté pedir ir a ver a mi hermana. Inventé que estaba enferma. Me negaron la salida. Cuando amenacé con llamar a la policía, doña Berta llegó en persona. Su tono era calmado, pero firme. «¿Quieres regresar a Nesa? Está bien, solo que tu hermana ya no está allí». Me congelé. ¿Qué significa eso? Solo te digo que no vale la pena rebelarse. Aquí todas tienen un lugar, un propósito. Si no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Fueron los 3 meses más largos de mi vida. No dormía, apenas comía. Una noche me encerré en el baño y volví a escuchar el audio que había grabado semanas antes. Lo subí a una cuenta de correo anónima que había creado desde un celular robado. Después escribí una carta y la dejé en el jardín del vecino, dentro de una caja de cereal. No sabía si alguien la leería, pero tenía que intentarlo. Esa misma semana hubo un cateo. Dijeron que era por tráfico de personas con documentos falsos. Me sacaron de la casa envuelta en una cobija, mientras los medios grababan desde lejos. Doña Berta fue arrestada, junto con al menos 6 personas más. Nunca supe si fue la carta, el audio o alguna otra víctima que también se hartó. Me llevaron a un refugio. Recuperé mi nombre verdadero. Me ofrecieron protección, ayuda psicológica y un nuevo lugar para empezar. Mi hermana, gracias a Dios, estaba bien. Solo la habían intimidado para que no preguntara por mí. Nos reencontramos después de más de 6 meses. Hoy tengo otro trabajo, también como empleada doméstica, pero para una familia sencilla en Coyoacán. No me da vergüenza decirlo. Ahora sí me llaman por mi verdadero nombre. Ahora sí existo. Pero cada vez que alguien toca el timbre de la casa sin avisar, mi cuerpo se tensa. Porque aprendí, a la mala, que hay lugares en esta ciudad donde las personas se convierten en mercancía y las identidades se venden como si fueran frutas en la banqueta. Y lo peor es que nadie se da cuenta, porque todo está hecho para que parezca normal. Mi nombre es Tania.
Tengo 32 años y desde hace poco más de un año trabajo como empleada doméstica en una casa de San Ángel, una zona bonita y vieja del sur de la Ciudad de México, donde las calles son empedradas, los árboles cubren los techos de las casas y los muros altos ocultan las vidas de gente con dinero. Yo siempre he trabajado limpiando casas desde que tenía 17, pero esta fue diferente desde el primer día. La casa es enorme, de esas construcciones coloniales con techos de madera y pisos que crujen con cada paso. El patrón, don Sergio, es un hombre de unos 50 y tantos, alto, de pelo canoso y siempre vestido como si fuera a una junta importante, aunque no saliera en todo el día. Vive ahí con su madre enferma, una señora que rara vez sale de su cuarto y que solo come papillas. También hay otra muchacha, Ofelia, que duerme en la casa igual que yo. Cocina y lava ropa. Yo me encargo de limpiar, sacudir, barrer, trapear y de vez en cuando cuidar a la señora. Desde el primer día, don Sergio dejó muy claro algo que me pareció raro. Cada noche, antes de ir a dormir, todas debíamos ir a su despacho para una charla breve. Al principio pensé que era para revisar lo del trabajo, como en otras casas, pero no. La primera vez que entré, me hizo sentarme frente a su escritorio y me dijo, con voz suave: «Aquí no toleramos secretos, la casa se respeta, así que todas las noches quiero que vengas y me digas qué hiciste mal ese día, lo que sea, mentiras, pensamientos impuros, robos, lo que sea. Todo se dice aquí. Si no confiesas, no podrás dormir tranquila. ¿Entendido?». Quise reír, pensé que era una broma, pero su mirada no era la de alguien que bromea. Su oficina estaba llena de libros, cuadros religiosos y un crucifijo enorme sobre la pared. Todo olía a incienso, como si fuera una capilla. No supe qué decir, así que solo asentí. Así empezaron las confesiones. Cada noche, después de cenar y de acostar a la señora, nos turnábamos para ir al despacho. Primero Ofelia, luego yo. Al principio me inventaba cosas, que se me cayó un vaso, que me robé una galleta, que pensé en salirme temprano. Él escuchaba, no decía nada, solo asentía y al final decía una oración en voz baja y me dejaba ir. Con los días empezó a hacerse una rutina, rara pero rutina. A veces me preguntaba cosas específicas. ¿Hoy pensaste mal de alguien? ¿Deseaste algo ajeno? ¿Mentiste al hablar con la señora? Me incomodaba, pero no decía nada. Era un buen sueldo, comida incluida, habitación propia. Todo cambió el día que faltó Ofelia. Una noche, don Sergio me dijo que Ofelia se había ido. Así, de un día para otro. Me dijo que había decidido marcharse porque no tenía el corazón limpio. Cuando pregunté más, solo me respondió: «Las que no confiesan con sinceridad no duran aquí». A partir de ahí, me sentí más sola. No podía hablar con nadie. La señora estaba cada vez más enferma y don Sergio parecía más controlador. Me revisaba la habitación, me preguntaba cosas personales en las confesiones, cosas que no tenían nada que ver con el trabajo. ¿Te has acostado con alguien recientemente? ¿Le mentiste a tu madre por teléfono? ¿Deseaste la muerte de alguien? Cada vez más invasivo. Un día, mientras barría el cuarto de la señora, noté que faltaban algunas cosas. Un rosario, unas fotos viejas. En su lugar había una caja de madera con candado. Estaba debajo de su cama, apenas visible. Cuando traté de moverla, don Sergio apareció de repente. «No toques eso», me dijo con tono firme. «Es de mi madre». Pero ella ni siquiera podía hablar. No reaccionaba. Vivía postrada, apenas movía los ojos. A partir de ese día, él comenzó a encerrarse más con ella. A veces, desde mi cuarto, escuchaba que le hablaba por horas, como si le estuviera leyendo algo. Me empecé a sentir observada, no solo vigilada, observada, como si la casa entera supiera que pensaba escaparme. Sí, lo pensé. Pensé en irme muchas veces, pero no tenía a dónde. No tenía dinero ahorrado, y algo dentro de mí, no sé,
Sentía que si me iba sin confesar algo importante, me pasaría algo, como si la casa se diera cuenta. Era una sensación absurda, pero real, como si la culpa viviera en las paredes. Una noche no confesé nada, mentí. Dije que todo estaba bien, que no había hecho nada malo, pero sí lo había hecho. Había entrado al despacho de don Sergio mientras él estaba en la cocina. Buscaba mi celular, que él me quitaba por las noches para que descansáramos mejor. Y lo encontré. Pero también encontré otra cosa, un cuaderno. Era un cuaderno viejo, forrado con tela negra, con hojas amarillentas. Al abrirlo, me di cuenta de que estaba lleno de anotaciones, fechas y nombres, de mujeres, con detalles sobre sus pecados, cosas privadas. Algunas páginas tenían manchas oscuras, en otras, dibujos extraños, formas de cruces, frases en latín. Vi el nombre de Ofelia, también otros que no reconocí, y luego vi el mío. Solo una hoja, pero ya había detalles que yo jamás había dicho en voz alta. Cerré el cuaderno y me fui, temblando. Esa noche, cuando me tocó ir al despacho, mentí. Dije que no había hecho nada. Él lo supo. Lo vi en sus ojos. No me dijo nada, pero su silencio fue peor. Me dejó ir sin oración, sin palabras. A la mañana siguiente, el candado de la puerta principal estaba cambiado. Ya no pude salir. Tampoco funcionaba mi celular. Don Sergio dijo que la señal fallaba en esa zona y que saldría él a comprar cosas, que me quedara con la señora. Pero no volvió. Pasaron 2 días. Comí lo que había en la cocina. Dormía poco. La señora no reaccionaba. La caja debajo de su cama estaba abierta ahora. Dentro solo había una vela, un rosario cubierto de algo seco y un papel con mi nombre, escrito en rojo. La tercera noche, la puerta del despacho se abrió sola. Entré. Estaba oscuro. Encima del escritorio, el cuaderno estaba abierto en una página nueva. Había una pluma junto a él y un espacio vacío debajo del encabezado. Pecado confesado. No sé cómo, pero escribí. Escribí todo. La mentira, el robo, el deseo de irme, la curiosidad por el cuaderno, la desconfianza. Lo escribí temblando, llorando, sintiendo que si no lo hacía, algo peor pasaría. Cuando terminé, la vela se apagó sola. A la mañana siguiente, don Sergio estaba de regreso, como si nada. Me saludó con una sonrisa, me preguntó si me había portado bien. Yo solo asentí. Me devolvió el celular. Dijo que podíamos volver a la rutina. Ofelia nunca regresó, nunca la volví a ver. Pero otra muchacha llegó 2 semanas después. Se llama Lourdes. Tiene 19 años. Desde el primer día le explicaron la regla de las confesiones. Esa noche la acompañé hasta el despacho. Cuando salió, su rostro estaba pálido. Yo ya no siento miedo, solo resignación. Vivo en esa casa, sigo limpiando, cuidando a la señora y confesando. Cada noche, sin falta. Porque aprendí que no se trata de perdón, se trata de control. Y en esta casa, el control se disfraza de fe.